Hola corazones, bienvenidos a vuestra lectura del día de hoy, en el que preguntamos a tus guías sobre una misión oculta de tu alma en esta vida, por lo cual hoy tenemos la baraja del alma, de las conexiones de alma, que siempre nos ayudan porque tienen cartas muy específicas. Bueno, son a veces cartas relativas con romanticismos, pero otras veces nos están hablando de aspectos del alma. El grupo 1 tenemos Remarkable, que nos está hablando de una alianza, lo cual el mensaje va a tirar, nos está hablando. El grupo 2 es la atracción, nos está hablando de cosas importantes en las relaciones humanas. Y ya tenemos el grupo 3, que es esta, obstáculos. También puedes elegir a través de los cristales del grupo 1 la piedra ónix, esta piedra negra magnética. El grupo 2 es la amatista. Y el grupo 3 es la turquesa, la piedra azul de turquesa. Tómate todo tu tiempo para elegir el grupo 1, el grupo 2 o el grupo 3. Y te espero en tu lectura. Bienvenidos a la parte en la que empezamos a interactuar con la energía de tus guías espirituales, que hoy vamos a tener la ayuda de la baraja de los pleiadianos, una cultura muy asociada con el alma, con la conciencia del corazón. Tenemos ya el grupo 1, el grupo 2. Y que saben mucho del alma. Y nos va a venir muy bien para encontrar los patrones en el día de hoy. También hoy tenemos la sabiduría mística, las cartas rosas, que también nos están hablando muchísimo del alma. Entonces vamos a usar todas estas. Así que ya tienes el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3 y te espero en tu lectura. Bienvenidos, grupo 1, a tu lectura en el que preguntamos qué misión oculta tiene tu alma en esta vida. Ese es el grupo 1 y habéis elegido la piedra ónix, esa piedra magnética. Vuestra carta significativa os habla de todo lo significante, nunca mejor dicho, con la carta significativa, de que os conectéis en todo lo significante sobre vuestra relación. Nos están hablando los días de en esta vida para tu alma, es conectar con la importancia de las relaciones con otras personas. En este sentido, es importante que tú maximices las relaciones humanas, tanto en el ámbito de la amistad como del trabajo, y minimices otros temas más materiales. Son las relaciones, la misión oculta de tu alma en esta vida, que ahora vamos a ver con muchas otras cartas de oráculos y de energías. Los guías te están diciendo conecta con tu prójimo y agradece todas las bendiciones por estar conectado con las personas con las que estás conectado, ya sea para experiencias muy agradables o con experiencias no tan agradables, porque de todos los tipos de relaciones en esta vida tu alma va a aprender. Y la misión oculta de tu alma en esta vida es aprender de todas esas conexiones con todas esas personas que hayas podido tener en tu vida. Por lo cual, dale toda la importancia a las conexiones humanas. Los pleiadianos están diciendo los portales, el mensaje de los portales con el número 14. Y la sabiduría mística te está hablando de la energía del dragón, que es descubrir tu fortaleza. Por lo cual el mensaje
es que debes de descubrir la fortaleza en todas esas conexiones humanas. Incluso para ti te vas a sentir más fuerte, más poderoso teniendo esas conexiones humanas, teniendo esas relaciones con otras personas. Es como tú te vas a realizar a ti misma, a ti mismo. Y es de la forma en la que vas a, digamos, acceder a las energías empoderadoras de los portales, como con esta carta 14 que nos habla del número 5. Que el número 5 nos está hablando de cambios, nos está hablando además de empoderamiento a través de estas energías de portales. Porque a través de acceder a esos portales llegas a conectar con muchísima más energía. Y entonces por eso son empoderadores. Porque te ayuda a conectar con una energía mucho más importante que la que tienes en este momento. De hecho, la energía del dragón también es una energía muy energética. De la carta del dragón, que aunque nos está hablando de esa fortaleza, el dragón está lleno de fuego, está lleno de energía. Por lo cual nos están hablando de lo importante de toda esa riqueza energética que vas a encontrar a través de ese calor humano, a través de esa conexión con otras personas. E incluso va a ser importante en tu vida que a través de unas personas llegues a otras personas. El maximizar lo que es el conocer a personas, conocerlas profundamente, saber sus experiencias en la vida, sin juzgar lo que han vivido o lo que han dejado de vivir, sino ser conocedor de la realidad humana, ser conocedor de la sabiduría a través de las historias de otras personas, a través de esa unión con todas esas otras almas. Porque desde el punto de vista del alma, nuestra unión con otras almas, en esos momentos no hay ningún conflicto. Tenemos conflictos cuando estamos tratando con las mentes de esas almas que hay en cada cuerpo. Entonces se crean conflictos porque, bueno, cada mente tiene una experiencia determinada que tiene que vivir aquí en la Tierra. Entonces se generan. Vamos a ver el resto de las cartas. Los tea leaves se generan esos conflictos de un poco de apegos en otras personas. Ya tienes la primera carta que nos está hablando de la energía del canguro, que nos está hablando de un viaje, de un trayecto, de ir de un sitio determinado a otro. Tenemos la flecha que nos está hablando de viajes también y de direcciones de vida. Tenemos las colinas, que nos está hablando de obstáculos que vas a encontrarte en estos caminos y de lo importante de encontrar las llaves. Las llaves para poder desbloquear y abrir esos portales. También tienes, fijaros, el dragón, justo donde el dragón. El dragón, que nos está hablando de esa capacidad tuya de conectar tremendamente de forma energética. Claro que las dos cartas, tanto la flecha como el dedo, nos aplantan una dirección, por lo cual nos están hablando de tener la dirección correcta, de ir en la dirección adecuada en todos estos caminos. Vamos a ver cuál es tu último tea leaves. Bueno, pues es este. Y lo importante en este camino, en esta misión oculta de tu alma, que vemos en el día de hoy, y que va a ser el disfrutar. El disfrutar de cada momento, el disfrutar del momento actual y no del momento futuro ni pensar en el pasado, va a ser la llave. Va a ser la llave para cumplir todas estas misiones de tu alma aquí en la Tierra. Tremendamente, tremendamente importante para poder estar conectado con esa pasión, esa energía que te va a llevar a hacer esos caminos del canguro. El canguro siempre lleva algo dentro, que es su hijito. Entonces, son unos caminos en los que necesitas tener pasión, necesitas tener fuerza, necesitas tener mucha energía para poder llevar las relaciones de otras personas. Que eso te va a llevar en la dirección adecuada, la dirección correcta. Aprender de todas las buenas cosas y no tan buenas que puedas conocer en esas otras personas.
Y con las colinas y la pezuña nos están hablando de también no llegar a tener demasiada visibilidad. Es decir, cubrirte las espaldas, sobre todo con personas que puedan lastimarte, hacerte daño. Entonces estar más arraigado para no arriesgarte en exceso con esas personas si ya tu intuición te está diciendo que podrías tener una mala experiencia, pero aún así interactuando con ellas, porque es lo más importante en tu camino que necesita tu alma en esta vida, es la conexión humana, la conexión con otras personas, y que eso va a ser la llave en todos estos caminos que tienes delante de ti. Eso va a ser la llave para descubrir tu fuerza, incluso en esas situaciones que vas a tener con determinadas personas que puedan decepcionarte. Es importante tener siempre esa templanza, ese equilibrio, ese entendimiento y esa aceptación de todas las experiencias de todas las personas que nos rodean, algo que es bastante complicado, todos esos caminos de la aceptación. Ahora vamos a ver con el tarot el resto de los mensajes que tienes en el día de hoy. Y bueno, ahora aprovecho para agradeceros los que escribís en la parte de comentarios. Me alegráis muchísimo, los leo todos y me llenan muchísimo. Y bueno, ahora vamos a ver la carta significativa, tu carta significativa del tarot. Y aprovecho para agradeceros de corazón. Y si esta lectura está resonando contigo, házmelo saber en la parte de comentarios. Nuevos caminos. Tu carta significativa del tarot es nuevos caminos, por lo cual a través de las relaciones, de las alianzas, de las conexiones con otras personas, te llevan a abundancia también y te llevan a tener nuevos caminos. Tienes también el 9 de espadas, por lo cual la parte va a ser importante. Y como hablábamos antes, en relación a esas experiencias que pueden ser dolorosas, pues también vigilar en relación a esos 3 grandes que te hablamos aquí en el canal. Y los que tienes mucha información, si te haces miembro del canal de la Alianza, hay muchos vídeos relacionados con elevar tu conciencia, en todas estas playlists que hay en el canal, empoderar tu mente, la conciencia de la separación y la conciencia del corazón. Te enseñan exactamente todas esas cosas. Cómo evolucionar de tu mente, cómo conseguir aceptar las experiencias de otras personas que pueden ser dolorosas y cómo conseguir que ese dolor no se convierta en sufrimiento. Cómo ayudarte para que tu vida tenga más bienestar. Entonces esta carta te está hablando de finales dolorosos con algunas personas, pero no por ello tengas que eliminar a las personas tóxicas de tu vida. Sobre todo si estás en esa lectura, eso no existe para ti, porque te están diciendo tus guías que la misión oculta de tu alma de forma importante es la conexión con las personas, en saber gestionar esa conexión con esas personas, en saber gestionar la conexión con esas personas, aunque esas personas te generen experiencias que te puedan resultar no agradables. Porque la misión de tu alma es llegar a aprender a cómo gestionar todas esas conexiones. Tienes la luz. Y finalmente, tienes el Rey de Espadas que te está hablando. Esta carta creo que es importante también. Que nos está hablando de la Reina de Espadas. Y para cerrar la baraja tienes la cautela. Eso es lo que te estábamos diciendo con estas energías de arraigo. Que es importante que sí que identifiques a personas que su comportamiento pueda no ser adecuado. Tienes el 2 de espadas para poder gestionar mejor la conexión con ellas, pero sin realmente eliminar a nadie de tu vida, porque la misión oculta e importantísima de tu alma en esta vida es ser un maestro de las relaciones humanas o una maestra. Utiliza más el juicio con el awakening, el despertar, en todo esto que te estamos hablando, por lo cual todo este despertar espiritual, toda esta elevación de conciencia es tremendamente importante. Tienes el 7 de espadas,
es tremendamente importante para estos caminos que tu alma tiene que hacer, el llegar a descubrir la realidad en las relaciones de otras personas, por qué otras personas se comportan como se comportan, qué lecciones y qué aprendizajes puedes obtener de todas esas situaciones. Y finalmente tienes la reina de bastos, la reina de inspiración. Y para cerrar la baraja, las de bastos con la creatividad, con la inspiración, con la creación. Por lo cual, para cerrar la baraja, tienes el as de bastos y el 7 de espadas desde el punto de vista hablando de la cautela. Que aunque tienes que tratar con todas las personas porque tu alma necesita aprender de todas esas experiencias, porque es una misión que tiene, o una de las misiones importantes que tienes en esta vida, es importante que también utilices tu intuición, como ves aquí, con este as de bastos que nos está hablando de creación y nos está hablando de intuición, con esta carta muy especial, en el que te conectes con tu tercer ojo, te conectes con esa intuición para poder disolver tu ego, que hablamos muchísimo en este canal, y evolucionar de tu mente, porque en todas las mentes nuestras, la mía también, pues tenemos la estructura de los apegos, de los egos, y es importante disolverlos para llegar a tener una templanza, para que ni haya muchísimo apego y esté todo equilibrado. Entonces es lo que te está diciendo esta lectura, que tienes que tener esa cautela para saber tener las cosas en equilibrio, para que los dolores no se conviertan en sufrimiento, tampoco estés excesivamente apegado y estés conectado mucho con tu intuición. A través de esa intuición puedas llegar a aprender de todas esas conexiones humanas que vas a ver en esta vida. Tienes carta también del sol, que te está hablando de la luz, la meditación, la reflexión. Y bueno, en el centro del tablón tienes unos finales dolorosos y nuevos comienzos con ese 10 de espadas. También con el 2 de espadas es una carta que, bueno, que nos está hablando de dudas, de dualidad. Es una carta que en este caso nos está hablando de atravesar un hall, por lo cual vas a tener un periodo en el que vas a estar sopesando con este 4 de copas en modo meditación, vas a estar sopesando todas las relaciones, porque esta es una lectura de relaciones humanas, cuáles de esas relaciones debes de potenciar y cuáles debes de gestionar de una forma diferente. Ya os he dicho que no se trata de eliminar las relaciones tóxicas de tu vida, sino saberlas gestionar, saberlas poner en perspectiva, saber cómo no exponerte en exceso con ese tipo de conexiones y poder gestionarlas de forma correcta, porque vas a recibir sabiduría y vas a recibir conocimiento de todas las conexiones que tienes en tu vida. Y como ves, aquí tienes el zorro. Y esta mujer que también tiene la cara de zorro. Por lo cual vas a tener que ser astuto. Vas a tener que resolver determinadas relaciones y vas a tener que tener la astucia necesaria para saber cómo gestionarlo en cada momento. Conectando, de nuevo, fijaros estas dos cartas, el as de bastos y el despertar, en el que ambas son muy similares en la posición de estas dos mujeres, por lo cual nos está hablando de intuición, nos está hablando de conexión con tu triunfo divino, que hablamos mucho aquí en el canal. Hablamos del espíritu de la fuente, hablamos del alma que hablamos hoy, que es ese corazón, y la energía mental que está conectada con tu mente supraconsciente, con tu ser superior, y que es una estructura muy asociada a la fuente, pero que da soporte a tu cerebro y que es tu cerebro superior. Es el cerebro que conecta las cosas superiores de tu vida. Es lo que más conectado estás con la realidad, porque con nuestros cerebros pues siempre estamos conectados con percepciones y no realmente con realidades. Siempre de nuestra parte divina es donde podemos sacar nuestras realidades. Cosas que te invito a hacerte miembro del canal y aprender en todos los vídeos de formación para miembros que hay en este canal. Va a ser muy importante
la conciencia del corazón, el saber tener ternura, el saber resolver los conflictos con un acto de amor, el tender la mano, aquí está la mano, el tender la mano, el saber ser tolerante, el saber ser comprensivo, el tener claridad mental en un viaje, como veis aquí con este barco, un viaje hacia ser un maestro de la comprensión, de la aceptación, de las relaciones humanas, el entender por qué otras personas se comportan de esa forma y no simplemente desconectarlas de tu vida. Como se dice en esa frase de elimina a todas las personas tóxicas de tu vida, es vivir muy en la separación, es vivir mucho en la desconexión, es vivir mucho en el no entender. Y la fuente no quiere que hagamos esas cosas, la fuente lo que quiere que hagamos es que llegamos a tener, sobre todo para tu caso, y tenemos esta carta muy importante que nos está hablando de comunicación, ¿vale? Con la reina de espadas. La fuente lo que quiere, sobre todo para vosotros, querido grupo 1, es que en esta vida tengas unos caminos de entendimiento. Y para tener esos caminos de entendimiento es muy importante la comunicación, por lo cual tus guías están recomendando que superes esas angustias que puedan venirte con este 9 de espadas, tremendamente angustiado con los caminos complicados que tienes. Vas a tener abundancia, vas a tener, por un lado, una serie de energías de angustia, de finales dolorosos, de complicaciones con las relaciones con las personas, y por el otro lado también vas a tener esa gran abundancia del Rey de Oros, esa gran abundancia del Sol, de la luz, del Rey de Copas, que nos está hablando de ese equilibrio emocional, nos está hablando, como no, en esta lectura, de esa sanación emocional, de la relación con las personas. La Reina de Bastos con la Reina de Inspiración, que nos está hablando de esa unión, de esa comprensión, de esa aceptación, de ese tender la mano y del disfrute, y que eso va a ser la llave para que tu alma tenga determinadas experiencias aquí en la Tierra, y va a ser tremendamente importante. Si ves, en el centro del tablón están cartas muy cerebrales, las 2 de espadas, el 10 de espadas y el 2 de espadas. Por lo cual vamos a preguntar a nuestros queridos guías, a tus queridos guías, ¿qué otros consejos dais al grupo 1 para conseguir o disolver el ego o disolver los apegos? Vamos a ver. Otra carta muy demente, el 5 de espadas con los conflictos. Por favor, ¿qué consejos para conseguir resolver todas estas situaciones? Bien. Tienes el Caballero de Oros, tienes también el 6 de espadas. Consejos para evolucionar de estos, poder conquistar el tema de la mente, que tenemos 3 mentes, la consciente, la emocional y la racional. Tienes para cerrar la baraja el 6 de copas, que nos está hablando de una gran felicidad. Bien, aquí en el centro tienes una carta de mucha rapidez, por lo cual nos está hablando de forma importante a que no reacciones a las emociones, a que si alguien está actuando de forma incorrecta y está diciendo algo grosero hacia ti, no reacciones con un insulto, no reacciones de forma instantánea, ¿ves? Instantánea. Y además nos están enfocando hacia la carta de los conflictos. Entonces, no reacciones a los conflictos de forma mental, devolviendo el tortazo dialéctico o reaccionando a esas emociones de forma instantánea, sino ten esas energías del mundo. Las energías del mundo nos están hablando de sentirte completo. Ten unidad, ten templanza, ten riqueza. Intenta convertir esos conflictos, intentar resolver todos esos conflictos que vas a tener con todas esas personas con un acto de amor, aprendiendo a amar a los demás.
Luego tienes el caballero de oros y tienes el 6 de espadas. 6 de espadas te está diciendo de tener paciencia, un camino que puede ser largo, más largo de lo que a ti te gustaría. Ese caballero de oros, en el que lo más importante, veis el 8 de bastos y el 8 de oros. Llegar a desarrollar las habilidades que tienes que llegar a desarrollar para no meterte en un perfil de reaccionar de forma instantánea a cosas que te puedan decir que te duelen, que se sientan mal, sino resuélvelos con integración. Alguien te dice algo mal, tú lo integras, lo reflexionas, intentas entender su comportamiento por la forma en la que puedan estar viviendo cosas en su vida y actúas de una forma que no sea esta, sino que seas capaz de desarrollar todas las habilidades. Todas estas cosas os las hablamos también en los vídeos para miembros del canal, que os hablamos de actividades para poder llegar a conquistar estas técnicas que te permiten tener una vida mejor. Entonces, es llegarlo a integrar, a conectar y a actuar con un acto de amor. Igual, si una persona te está agrediendo continuamente, igual es simplemente limitar la exposición a esas agresiones verbales. También es un acto de amor hacia ti mismo, pero siempre sin caer en la separación o en las luchas, en los insultos, en todo ese tema cerebral, ¿no? Porque cuando muchas veces ocurren esas cosas, contestamos de forma cerebral, queriendo defendernos a nosotros mismos, sino que seas consciente de cómo funciona tu ego, cómo funcionan todas esas estructuras de separación, y que de esa forma seas capaz de integrar todas, creando esa armonía. Y si la otra persona sigue no queriendo tener esa armonía, pues bueno, tú puedes proteger tu espacio y limitar tu exposición a esa persona, porque tampoco vas a estar lastimándote. En un acto de amor a ti mismo, pero es importante que lo hagas desde esas energías de comprensión, esas energías de aceptación y esas energías de ser una persona más evolucionada, más acorde, con una unión entre personas, porque al final todos tenemos que entendernos. Si operamos todos así, de forma rebotándonos continuamente unos con otros, pues no vamos excesivamente bien, y es importante que los conflictos los vas a tener, que seas capaz de no operar desde tu mente continuamente y desarrollar todas esas habilidades que te hablamos aquí en el canal a través de los vídeos de miembros y del contenido, que en el fondo es la forma de vivir de este canal, de la Alianza de Corazones, esta forma de vivir, de convertir estas rosas, estos conflictos en rosas, los conflictos en amor, los conflictos en cosas bellas, limando asperezas, comprendiendo el comportamiento de otras personas y aceptando y dejando ver con cariño y con respeto si nos están tratando de forma incorrecta. Eso también es lo que te está diciendo esta carta de la cautela, de ser cauto como las serpientes y de actuar de forma estratégica, con lo importante en esta lectura, que es la comunicación y la relación con otras personas, las conexiones humanas, que tan complicadas son muchas veces. Y nada, esta ha sido tu lectura, espero que te haya gustado. Si te ha gustado, dale al botón de me gusta, comparte el vídeo con amistades y seres queridos. Si crees que están en un camino similar al tuyo, y como no, suscríbete al canal, de esa forma estamos conectados con nuestras energías y para mí es muchísimo más fácil llegar a conectar contigo. Y te animo a que te hagas miembro del canal de la Alianza de Corazones. De esa forma puedes acceder a todos los vídeos de formación y crecimiento personal que hay en el canal, más de 50, con actividades paso a paso, de unos pocos minutos, que te pueden llevar a aprender en las cosas que tú necesitas evolucionar únicamente. Y bueno, también más de 13 módulos con más contenido a nivel teórico y práctico. Entonces lo tienes todo aquí para poder tener una vida de estar más realizado, más realizada contigo mismo y de mayor bienestar. Nada más, muchas gracias por ver el canal y el vídeo,
y que el amor, la paz y la luz estén siempre contigo. Bienvenidos, grupo 2, a tu lectura sobre qué misiones ocultas tiene tu alma en esta vida. Tu carta significativa nos está hablando de atracción. Por lo cual, tus guías nos están hablando de que la misión oculta de tu alma en esta vida está relacionada con saber gestionar la atracción, ya sea si estáis en pareja o si te sientes atraído hacia otras energías, ya puede ser cualquier otra situación de amistades, de personas. Pero muchas veces esa atracción está también asociada a una tentación. En cómo gestionas, cómo llega tu alma a tener la sabiduría para gestionar la atracción y la tentación. Y la atracción, el apego también, porque a través de la atracción tenemos un apego importante a lo que estamos atraídos. Entonces, tu alma necesita evolucionar. Tu alma necesita ir más allá, ir más arriba y saber cómo evolucionar estos apegos de tentaciones y también de esas atracciones para saber gestionarlas de forma correcta. Va a ser importante la atracción de pareja y va a ser importante ese magnetismo de cómo llegar a estar en equilibrio, en templanza con las cosas con las que te encuentras tremendamente atraído. Puede ser un trabajo, puede ser una amistad, puede ser, sí, también una pareja o una persona que te gusta, puede ser una idea. Pueden ser muchas cosas, lo que sientes una gran atracción, un gran apego, y entonces tus guías están diciendo que la misión oculta, una de las misiones ocultas de tu alma y de la que hablamos hoy en día, en esta vida, que tú tienes, es esta atracción. Luego, en los pleiadianos tienes el Maya, que nos está hablando de la luz. Entonces nos está hablando de saber gestionar todas esas atracciones a través de la luz. A través, fijaros, y tienes las siete virtudes que nos están hablando también de estrellas, nos está hablando de luz, nos está hablando de las virtudes. Que nos está hablando que son las llaves a tener todas las virtudes, a estar conectados con la luz. Por lo cual es un mensaje que nos está hablando de que tu alma quiere pasar por la experiencia en esta vida de las atracciones, que en definitiva son los apegos, que también son las energías del 7 de copas, que veremos luego si sale. Las energías de lo que muchas veces hablamos de las estrellitas, de tener un montón de estrellitas que te atraen y te sientes tremendamente atraído, no sabes cuál escoger, cuál tener. Fijaros que aquí también estamos hablando de estrellitas, en el que hay una muy importante que es el Maya, con el número 8, que nos está hablando de abundancia. Entonces, la abundancia que nos quieren trasladar es la abundancia de gestionar todas esas estrellitas, todas esas atracciones, todas esas ilusiones, sean ilusiones mentales o no, gestionarlas con la luz. ¿Y eso qué significa? Pues gestionarlas en lo que llena tu alma, pero sin caer en la trampa de los apegos. Sentirte libre y abundante. Cuando estás en la luz, estás operando de forma libre y abundante. Y entonces, lo que tu alma tiene que aprender en esta vida, de lo que hablamos en esta lectura, es saber cómo gestionar todas esas lucecitas sin estar apegado a ellas. Cómo hacer y escoger y operar en la luz, en todas esas ilusiones, las que más estén conectadas con tu alma. Es escuchar a tu alma. Por lo cual aquí
en las playlists de este canal, de la Alianza de Corazones, tienes diferentes playlists para aprender y para saber cómo tratar con tu alma. Entonces, tenemos la playlist de elevar la conciencia y la conciencia del corazón, 2 playlists con un montón de vídeos de actividades paso a paso para tú llegar a practicar y a evolucionar. Y una de ellas es el poder hablar con tu alma, que es una meditación energética, que te ayuda en el caso de que tengas dudas, porque claro, muchas veces tenemos dudas. ¿Qué es lo que viene de nuestra mente emocional y qué es lo que viene de nuestra alma? ¿O qué es lo que sale de nuestro corazón o lo que está en nuestra mente? Porque claro, en nuestra mente hay muchas cosas, muchos programas, digamos, de la mente subconsciente y que se han ido generando desde que hemos nacido. Es un poquito complicado a veces saber exactamente lo que hay en nuestra mente emocional y lo que hay, digamos, en nuestra alma o en nuestro corazón. Porque claro, nuestro corazón está conectado con el alma. Por eso aquí en el dibujito del Triunfo Divino dibujamos el alma con el corazón. El corazón está conectado con el alma. Energéticamente, el anahata está conectado con el alma. Entonces es importante llegar a esa claridad. ¿Y cómo se llega a esa claridad? Pues lo mejor es entrar en una meditación energética, que te damos los pasos aquí en el canal, y desde esa meditación energética tú llegarás a contactar con tu alma, intentar hablar con ella. ¿Por qué es importante esto? Porque en esa meditación energética tu mente racional y tus mentes están bajo mínimos. Y entonces, digamos, tu mente está minimizada y tu parte divina y espiritual está maximizada. Entonces la capacidad que tienes de poder conectar con tu alma es mayor porque estás más conectado con tu parte energética. Es importante hacer un proceso para poder, digamos, escapar de tu mente. Intentar no caer en lo que hace la mente, que es de forma dualista, ir de un lado a otro, de pensamientos, de preocupaciones, de miedos. Entonces por eso es importante hacer una metodología en estas actividades. Entonces, una vez que lo consigas, entonces es importante estar conectado con tu alma, que puedes hacerle preguntas y vas a recibir energéticamente, de forma telepática, esa información en tu cerebro. Pero importante, desconectando tus percepciones. Eso es muy importante, para que toda esa información sea auténtica. Entonces ahora vamos a ver con los tea leaves, porque al maya te están hablando mucho de la luz. Entonces, eso es importante para esta vida. Fijaros la pasión. Va a ser muy importante para en esta vida en cómo integrar la luz en tus atracciones. Tienes el pozo, tienes el compromiso, tienes las energías terrenales, tienes el saber cortar una situación. Vale. Tienes el mes de mayo y finalmente tienes el anillo roto. Bien, la lectura te está hablando de, por un lado, las energías terrenales, que pueden estar representadas por el pozo y por el oso. También el compromiso. Fijaros, aquí es compromiso y aquí es rotura de compromiso. Por lo cual, la lectura está claramente hablando de pasión y de estructuras terrenales. Y con esta tijera en el que nos están hablando que esas uniones de compromisos se podrían romper por temas de apegos. Cuando estamos hablando de apegos también estamos hablando de dependencia. Estamos hablando de dependencias y de codependencias.
Por lo cual es muy importante que toda esa pasión, ese fuego, sea gestionada de forma correcta a través de la luz. Es importante que hagas este trabajo de conexión con tu alma, de comunicación con tu alma, para saber la información que hay en tu alma, para poder escapar de tu mente emocional donde están los apegos, digamos, escapar de la carta que hay en el tarot del diablo, que nos está hablando de apegos, nos está hablando de mente, porque en nuestra realidad de experiencia aquí en la Tierra, yo, Jorge, pues tengo una mente y estoy también en algunos momentos ligado con esa realidad del tarot del diablo, de esos apegos. Intento que sea lo mínimo posible, o al menos intento ser consciente de ello cuando ocurre, que eso es un poco lo que es bueno y os recomiendo a todos que lo hagáis cuando habéis identificado que esas cosas están pasando, porque es muy fácil caer en la trampa de que nos sintamos atraídos por las cosas en las que estamos apegados. Y ahí es donde viene el Maya, ahí es donde viene la luz, ahí es donde viene la luz de tu alma, para verlo por fuera de tu cerebro. Entonces, si ves esas cosas desde la luz de tu triunfo divino, de tu alma, vas a conseguir que todas estas situaciones porque nuestra alma no tiene dependencias ni codependencias. Ha tenido experiencias en el pasado, en vidas pasadas, de dependencia y codependencia, pero no están esos patrones. En tu mente, en tu vida actual, está asociado esos patrones en la mente emocional, pero no en el alma. El alma es una entidad energética, por lo cual no puede sentir apegos. Es una entidad energética donde se quedan plasmados como sellos todas las experiencias que podamos tener en vidas pasadas y en esta también, pero por eso es bastante... Hace falta hacer un ejercicio, poder conectar con el alma y que no esté de en medio la mente emocional, porque puede ser que esté ahí dando unas informaciones que no son muy auténticas. Entonces, en este camino es importante los compromisos sin apego. Y es muy importante que en las relaciones de atracción estés muy en equilibrio, estés muy arraigado, estés ni tremendamente elevado hacia la luz, ni tremendamente apegado hacia la tierra y a la materia, sino en un punto intermedio. Y en ese equilibrio es donde está la virtud, que os estaban hablando aquí con las virtudes. Por lo cual, gestionar todas estas atracciones desde la luz, desde la falta de apegos, desde la falta de dependencias y codependencias. Y vamos a ver ahora qué nos dice el tarot, qué consejos nos da el tarot con todo esto. Y aprovecho para agradeceros de corazón los que escribís en la parte de comentarios. Y te animo a que si la lectura está resonando contigo, me lo hagas saber en los comentarios. Y ya tenemos tu carta significativa del tarot, la reflexión y la meditación. Fijaros que hemos estado hablando de meditaciones, de todas las actividades que hay aquí en el canal para poder conectar con tu alma, por lo cual la meditación va a ser importante. La meditación y la reflexión para conseguir escapar de estas trampas de tu mente. Tienes también el loco que nos está hablando de parte espiritual. Tienes el 10 de oros, que te está hablando de abundancia. Tienes el 10 de bastos, que te está hablando de agobios. Y finalmente, tienes el 6 de oros, que te está hablando de dar y recibir. Y para cerrar la baraja tienes el colgado, que nos está hablando, pues bueno, de muchas cosas. El colgado nos puede estar hablando de retrasos, nos puede estar hablando... Entonces ahora vamos a ver con el resto de las cartas. Nos puede estar hablando de una nueva perspectiva. Tienes el dolor de corazón. Tienes las energías de la emperatriz, de la estrella, del as de espadas
y la sabiduría, en este caso, con ese búho. Y del despertar, que es el número 20 con el juicio, pero en este caso es el despertar. Y aquí nos está hablando con el 8 de bastos, el 8 de inspiración, ese movimiento tan rápido, tan... Por lo cual, para cerrar las barajas de tu lectura, por un lado tienes el colgado, que nos puede estar hablando de cambio de perspectiva. En este caso, en esta lectura, nos está hablando de reflexión. Nos está hablando de tomar una pausa en tu vida debido a precisamente esos corazones rotos, esos dolores de corazón unidos a la atracción, unidos a la atracción y la desatracción, unidos al apego y al desapego, que vas a tener que aprender a cómo tener esa atracción sin llegar a tener esa dependencia y ese apego con las situaciones y con las personas que te vas a encontrar en tu vida. Aquí tienes con el 3 de espadas ese camino de ese dolor, pero está en tu lado, en tus habilidades, el conseguir que ese dolor no se convierta en sufrimiento. Cuanto más evolucionado estés, más capacidad y más aprenderás a cómo saber gestionar tu mente emocional para que esas cosas no te pasen. Entonces, claro, tienes por un lado el colgado y por otra parte el 8 de bastos, que nos está hablando de rapidez, nos está hablando de energía, nos está hablando de fuego. Entonces es importante que gestiones tu fuego también, para no reaccionar de forma excesiva a emociones y a cosas que te puedan estar pasando. Intentar tener esa calma, esa templanza, esa conexión con la luz, con ese maya, aquí con la estrella, porque eso te va a llegar a dar la abundancia. Por lo cual también es resolver cualquier conflicto con un acto de amor. No reaccionar a esos conflictos de forma rápida, integrándolos. Lo integras, no reaccionas ni contestas, lo gestionas emocionalmente y haces una acción tanto de amor a ti mismo o de comprensión a las otras personas sin un exceso de reacción. Es importante no reaccionar en estos caminos tuyos, porque en esa reacción estás operando desde el apego. Entonces tus guías te están hablando de que resuelvas todos estos temas de atracción con menos fuego. ¿Veis el fuego? Y con más conexión de intuición con tu persona y más conexión con esas energías femeninas de la emperatriz, de la luz de tu corazón. Con todas esas energías de luz, es decir, que operes desde tu corazón y no desde tu mente. Cuando operamos desde el corazón y desde el alma, y no desde la mente emocional, no reaccionamos demasiado a las emociones, a los sentimientos, sino simplemente estamos en el flujo. Estamos, aunque nos estén haciendo cosas que nos estén doliendo, nosotros las recibimos, las integramos, las adaptamos, las aceptamos y hacemos un comportamiento que sea de acuerdo a esta conciencia del corazón, que tampoco sea estar sufriendo ni estar siendo dañados continuamente, sino que bueno, lo integramos, lo gestionamos, y eso, que de todas estas cosas pues te habla aquí el canal a través de todos estos vídeos para miembros. Entonces es tremendamente importante. Es muy importante para tu poder aceptar y aprender a amar de esa forma. Entonces esto es la lectura, lo que te está diciendo. Gestiona las atracciones, porque de ese fuego pueden venir rupturas. Es lo que quiere decir aquí la carta de Mei. No es el mes de mayo, sino es Mei, puede. Los compromisos pueden romperse por un excesivo apego y por una gestión no tremendamente sana de tus atracciones, ya sean a otras personas, a tu pareja, a ideas, a cosas, a trabajos, a amistades, a personas de tu familia y demás. En el que cuando esto también en tu carta astral puede venir
las energías de fuego, aire, agua, etcétera, que tú puedas llegar a tener. Entonces, claro, igual te pasa, en vuestro caso, que en vuestra carta astral tengáis bastante fuego. Entonces, es bueno entrar en contacto con personas, digamos, que contrarrestan ese fuego, pero además tú llegar a aprender a cómo gestionar ese fuego, porque si no te puede llevar eso, a rupturas, con el anillo roto y con la tijera. Entonces, el consejo de los guías es gestiona bien las atracciones para que las cosas eches agua un poquito en ese fuego que tú tienes de forma natural, para que todas esas atracciones las gestiones mejor y que las vivas más en equilibrio, que es lo que también te están dando un consejo de poder conectar muchísimo más con tu alma en esos. Vamos a ver, por favor, para grupo 2, ¿qué otros consejos nos dais para amortiguar todo este fuego? Para el grupo 2. El amor. El equilibrio emocional. La sanación. Es un poco lo que hablábamos de convertir los conflictos en un acto de amor. Es este Rey de Copas. La justicia. El equilibrio, ¿veis? La balanza. Operar desde ese equilibrio. Tienes la abundancia y finalmente tienes las energías del emperador. Y cerrando la baraja la cautela. Por lo cual, exacto, de cómo debes de gestionar el fuego, nos están hablando de conciencia a través del caballero de espadas. De estar en la misión y de no reaccionar de forma rápido. De no reaccionar de forma rápida a esos conflictos que puedan venir de personas que te dicen cosas o hacen cosas relacionadas con tu vida, para integrarlas de forma correcta, es decir, gestionar bien el tema mental, operando en el amor y en la estabilidad emocional, con equilibrio, porque el Rey de Copas es una energía muy similar a esta balanza, a este equilibrio. El Rey de Copas, conectando con él, te está hablando de un viaje en el que puedas estar en una mayor sanación. Y finalmente el Emperador, que es el rey de las acciones. Es el rey de poner en marcha todas estas acciones para hacerlas de forma palpables, para hacerlas prácticas en tu vida, moviendo todos estos hilos. Siendo el emperador de tu evolución. Con acciones que se puedan ver sus resultados. Sin deseos, es decir, más allá de los deseos están muy bien, pero se tienen que convertir en realidades. Por lo cual, esta carta del emperador, tremendamente importante, te está hablando de realidades, de conectarte con las realidades y llegar a evolucionar para que tú seas capaz de gestionar todo esto de forma correcta para convertirte en el emperador de tu vida y poder tener las riendas, y no de que tu vida vaya, porque nos está hablando de tener el control emocional, porque de otra forma todos estos fuegos te llevan a rupturas y desconexiones con personas. Entonces es muy importante saber gestionar todas estas relaciones para que sean relaciones que te aporten un gran valor en tu vida. Y también nos está hablando de estos caminos del loco, de un espíritu libre, saberlos gestionar con la gran riqueza de la emperatriz, que es una riqueza desde la creación, desde la integración, desde el amor. Por lo cual, amor y el amor de la emperatriz desde el corazón, desde la luz del corazón. Así que esta ha sido tu lectura, espero que te haya gustado. Si te ha gustado, dale al botón me gusta. Comparte el vídeo con amistades y seres queridos si crees que puedan estar en un camino similar al tuyo. Y como no, suscríbete al canal. De esa forma nuestras energías están conectadas y para mí es mucho más fácil poder llegar a conectar contigo.
Y bueno, te animo también a que te hagas miembro del canal de la Alianza, porque podrás tener acceso a todos esos más de 50 vídeos que te enseñan y te dan, te llevan de la mano de cómo, de qué tipo de cosas poder sanar y evolucionar en tu vida para tener una vida muchísimo mejor y encontrarte mucho más plena y pleno con tu vida. Nada más, muchas gracias por ver el vídeo y que la paz, el amor y sobre todo la luz estén siempre contigo. Bienvenidos, grupo 3, a vuestra lectura de qué misión oculta tiene tu alma en esta vida. Tu carta significativa son los obstáculos, que nos está hablando de luz. Que nos está hablando de encontrar una alternativa a esos obstáculos para poder saltar sobre ellos y encontrar tu felicidad. Por lo cual es una carta que nos está hablando de felicidad. También nos está hablando del flujo, porque nos está hablando de encontrar la resolución de esos obstáculos, ya sea bordeándolos o pasar por encima, teniendo las habilidades necesarias y adecuadas. Tus guías están hablando de conexión. Ahora vamos a ver el resto de las cartas, pero están hablando de conexiones humanas. Están hablando de saber resolver esos obstáculos conectando mejor con las personas. En el que igual esos obstáculos son tu falta de comprensión de lo que otras personas te dicen o lo que otras personas hacen. Por lo cual el mensaje de tus guías hoy, de esta misión oculta de tu alma, es llegar a conocer más de otras personas, saber entender a las personas, saber mejor integrar a otras personas en tu vida. También, obviamente, saber aceptar mejor lo que te dicen y lo que hacen. Esa comprensión, esa unidad o unicidad con otras personas, ese oneness, esa unión con otras personas entendiendo sus circunstancias. Muchas veces esto es algo que nos cuesta ponernos los zapatos de otros, porque es difícil. Entonces vamos a ver el resto de cartas que vayan definiendo el mensaje. Los pleiadianos te están hablando del lenguaje del amor, el lenguaje de la luz, con el número 2. Y la sabiduría mística te está hablando de disfrutar del momento, de las energías del delfín, de no preocuparte e intentar ser feliz, a pesar de las dificultades que puedas tener en la Tierra. Por lo cual ambas cartas te están hablando de conexión con la felicidad. Fijaros la palabra felicidad, por lo cual se ve reforzada a través del lenguaje de la luz y el delfín, en el que lo importante de la misión oculta de tu alma en tu vida es encontrar la felicidad y no centrarte en esos obstáculos, sino a pesar de esos obstáculos ser feliz. También relacionado con lo que estábamos canalizando de saber gestionar las relaciones con otras personas. Por lo cual es esa búsqueda de la felicidad, pase lo que pase. Como sabéis, la felicidad es un estado mental. Por lo cual, generalmente, claro, cuando nos pasan cosas buenas, solemos asociar eso a la felicidad. Pero la felicidad incluso es la capacidad de ser feliz incluso teniendo circunstancias no tan buenas. Porque realmente es un estado mental que nos cuesta mucho, claro, cuando tenemos una vida muy complicada con muchos problemas. Si nos van a preguntar, ¿eres feliz? Siempre vamos a decir, pues no. Pero la felicidad es importante aprender que es un estado mental. Y hay personas muy evolucionadas, incluso con cosas complicadas en su vida, dicen que son felices. Por lo cual, bueno, es importante precisamente esto en lo que te están hablando aquí de la conexión con otras personas, para llegar a aprender a través de las otras personas, asociados de esa forma en cómo conectar con esa felicidad. Una de las formas es a través de la luz, el lenguaje de la luz. ¿Cuál es el lenguaje de la luz? El lenguaje de la conciencia del corazón, que tanto te hablamos aquí en este canal,
de la conexión con tu parte divina y espiritual, con tu triunfo divino, del espíritu, alma y energía mental, o ser superior, o energías mentales de la fuente que están energéticamente relacionadas con tu cerebro. En lo importante que es la luz, digamos, la energía de tu corazón, de tu anahata, para poder llegar a transmutar, a transformar todas las oscuridades o tinieblas de tu mente y de la mente de todos, para reconvertirlas en neutro, porque la luz es lo que hace, neutraliza la oscuridad para que se convierta en una energía neutra que no dañe. Por lo cual te estaban hablando de operar en esa conciencia del corazón, en esa conciencia de la luz. Siendo lo importante el no centrarte en los problemas, sino en un estado mental de conexión con una vida más feliz. Ese es el mensaje de este grupo 3. Vamos a ver qué más interesante. Tienes la mariposa que nos está hablando de las reconciliaciones. La mariposa nos está hablando de que hay un cambio a mejor. Tienes la victoria. Qué bonitas cartas. La V de victoria y tienes el invierno o diciembre. Bueno, tenemos dos. La reconciliación encontrando la felicidad. Por lo cual algunos de vosotros han debido haber problemas con alguna pareja o con alguna persona y te están hablando de reconexión, amor. Bueno, pues otro mes, septiembre. Entonces, para algunos de vosotros ha habido problemas con precisamente la carta de esta pareja, pero no tiene por qué, porque es un mensaje más genérico. Estamos hablando de las misiones ocultas de tu alma en esta vida, del lenguaje de la luz, que es el lenguaje del corazón. Entonces te está hablando de reconciliaciones, de ser capaz de tener esa reconciliación para poder encontrar esa felicidad con esa otra persona y ese amor. Es decir, la reconexión con el amor, el ganar a través del amor. ¿Qué es el amor? Muchas veces nos cuesta aprender a amar. Entonces, al convertir todos esos conflictos en un acto de amor, al ser comprensivos, al tener compasión, al tener perdón, al conectar con la ternura y con el cariño y evolucionar de nuestros apegos, de nuestra mente, pues nos puede llevar a saber mejor o aprender o evolucionar en el aprender a amar. Y eso es lo que te dice en esta lectura en relación para alguno de vosotros que podéis tener algún problema, conflicto, quizás con una persona bastante testaruda, que va a haber una reconciliación en el amor y os vais a sentir ganadores los dos. Para los demás nos está hablando de cómo utilizar la luz, el lenguaje de la luz, para neutralizar la oscuridad y para poder resolver todos esos obstáculos de relaciones humanas. Lo importante de poder ser un maestro de las relaciones humanas en esta vida, que es un mensaje que también se ha repetido en nosotros grupos en relación a ser muy sabios con las relaciones humanas, sabiendo integrar lo que nos dicen otros, sabiendo integrar las acciones de otras personas, rebalancear en nuestra vida para integrarlo mejor y actuar en consecuencia, evitando reaccionar a emociones y todos estos patrones que nos llevan a no operar desde la luz, sino operar desde nuestra mente. Por lo cual, los pleiadianos, tan sabios ellos, nos están diciendo dos: tu alma y tu cerebro. Opera de forma correcta. Deja que tu alma sea el dueño de tu vida. Que eso es lo que te está diciendo con el lenguaje de la luz. Deja que tu alma sea el dueño de tu vida. Por lo cual lo puedes repetir. Dejo que mi alma sea el dueño de mi vida. Dejo que mi alma sea el dueño de mi vida. Dejo que mi alma sea el dueño de mi vida. Y al hacerlo, estás resolviendo esos obstáculos. Porque tu alma sí que sabe. Muchas veces los conflictos, nuestros cerebros
los complican. Pero nuestra alma siempre va a operar de forma correcta. Como os digo, en otros grupos también hay vídeos para miembros en el canal que te ayudan a tener una meditación y tener una conversación con tu alma, porque a veces es complicado saber exactamente lo que hay en nuestra mente emocional y lo que hay en nuestra alma. Por eso es importante hacer una meditación energética para llegar a tener una conversación con tu alma y poder llegar a conocer a tu alma. Algo que, dependiendo del nivel de conciencia de vosotros, pues unos estaréis más evolucionados y más avanzados en este tema que otros. Y es importante esto, sobre todo en la lectura del día de hoy, el llegar a conocer mejor tu alma, el llegar a tu alma y decir: hola alma. En mi caso, hola alma, soy Jorge. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué te encantaría disfrutar? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus anhelos? Porque a veces, claro, es que vivimos aquí teniendo una experiencia terrenal. ¿Y quién es el maestro de nuestra experiencia terrenal? Nuestro cerebro con sus tres mentes: la mente consciente, la emocional y la racional. Y muchas veces ni siquiera dejamos que nuestra alma se exprese, porque nuestro cerebro la anula. Entonces, por eso es importante estas meditaciones, estos ejercicios, estas actividades, para poder conseguir hablar de forma coherente con tu alma y poder llegar a tener esa realidad, ¿no? Estar conectado con esas realidades. Eso que tan bien hacen nuestros guías espirituales y tus guías espirituales, que es estar conectado con la realidad. Ellos sí saben, porque no tienen cuerpo, no tienen mente dualista como la nuestra. No tienen apegos. Entonces saben la realidad, por eso les preguntamos tantas veces, una y otra vez. Y ellos están encantados. Es como en un programa que había el comodín de la llamada, que era llamar a alguien que te dé la respuesta de un programa de televisión. Pues sí, los guías espirituales son el comodín de la llamada. Entonces, cuando estamos apurados, pues les llamamos. Y ellos están encantados de responder y de darnos, porque saben que vivir aquí en la Tierra es muy, muy, muy complicado. Por los apegos, por nuestra mente, por las situaciones que tenemos en nuestra vida, que son muy difíciles. Es muy complicado todas nuestras vidas y las vidas de unos más complicadas que las de otros, pero es un poco la realidad en la que nos movemos. Así que ahora vamos a ver con el tarot tu carta significativa, y aprovecho para agradeceros de corazón a los que escribís en la parte de comentarios, porque me llenan muchísimo el alma. Y bueno, si la lectura resuena contigo, házmelo llegar en los comentarios, que me encantará saberlo. Desarrollo de habilidades, tu carta significativa, por lo cual, el dolor del corazón, que debes de evitar que se convierta en sufrimiento. El hogar siempre está en nuestra alma, es el hogar verdadero. El 3 de oros. El 2 de espadas. Y para cerrar la baraja, el 9 de bastos, con esa resiliencia importante. Entonces, para conseguir resolver los obstáculos de las conexiones humanas, te están hablando de desarrollar las habilidades necesarias para que eso sea así. Vamos a ver ahora esta que es la... Entonces, con el 10 de bastos. Tu 8 de oros, con ese desarrollo de habilidades, en el corazón, porque si veis son mariposa, mariposa. Fijaros, mariposa, mariposa, mariposa. Entonces va a ser importante la conexión con lo bello, con lo bonito. La desconexión también de tu parte racional y cerebral para conectarte con la belleza. Conectarte con la belleza de la naturaleza. Conectarte con la belleza de las mariposas. Y va a ser complicado ese desarrollo de habilidades por el 10 de bastos, porque es subir una montaña muy complicada para ti. Tienes la luz del sol, maravilloso, que va a resolver todos esos problemas del corazón, de tristezas del corazón. Tienes las de oros,
tienes la reina de oros, que nos está hablando de florecimiento. Poco a poco, un poco se convierte en un mucho. El 9 de espadas con todas sus angustias y agobios. Y aquí finalmente con el paje de bastos, con toda esa nueva realidad energética que puede ser tremendamente agobiante. Y lo importante que es neutralizar todo eso. Y para cerrar la baraja, pues tenéis el 10 de espadas. Entonces, cerrando la baraja, tienes por un lado el 9 de bastos, que te están hablando, ¿veis todas esas espinas? De resiliencia, de persistencia, que estás pasando por una época dolorosa y necesitas resetear ese dolor para conseguir reintegrarlo y rebalancearlo en tu vida. Y el 10 de espadas nos está hablando de finales dolorosos, por lo cual aquí nos hablan de dolor y de dolor. Y aquí también dolor con todas esas angustias. Entonces, esto es por un lado, todo el desarrollo de habilidades que vas a hacer, de estar conectado con el amor, la felicidad y esas reconciliaciones que ya van a ser o bien de pareja o reconciliarte con todas esas cosas que han podido dolerte. Es decir, llegar a superar todo eso, que son los obstáculos. Este 3 de espadas es los obstáculos del dolor. Sobre todo con estas cartas que tienes cerrando la baraja, del 10 de espadas, que nos está hablando de finales dolorosos y nuevos comienzos, el 9 de bastos con esa persistencia. Entonces las situaciones van a ser agobiantes. El 10 de bastos ya nos está diciendo que es subir una montaña complicada en la que vas a tener que tener mucha persistencia desarrollando todas esas habilidades tuyas en un nuevo camino emocional, material, pero también emocional, de gestión emocional. Por eso se ha metido ahí un nuevo camino emocional. Un nuevo camino emocional para reintegrar todos esos dolores y no se conviertan en sufrimientos. Y todo ese también nuevo camino material que te lleva a tener una situación más de mantener, de una posición más conservadora para toda esta realidad que tienes de poder operar más en el momento presente, más conectado con esa felicidad tuya, en el que todos esos comienzos van a ser importantes. Entonces el 4 de oros, veo en esta lectura una carta que está sintiéndome como diciéndote: la próxima vez vas a poder ser más estable, porque has aprendido de esta experiencia. Es lo que nos está diciendo aquí, estabilidad. Aprender a tener esa estabilidad. Aprender a través de esos obstáculos, que tu alma, en esta misión oculta que tiene en esta vida, aprenda de cómo evolucionar a través de esos obstáculos. Y que es posible gestionar las relaciones humanas, como veíamos en la canalización del principio, de forma más sana, para que no generen estos sufrimientos. Entonces es aprender, que aquí en el canal pues tienes también muchos vídeos para miembros para esto, en todas estas playlists de evolución y de crecimiento, de cómo aprender a gestionar las emociones y que los dolores no se conviertan en sufrimientos. Tener una mejor gestión emocional en un florecimiento que aquí nos viene con la reina de oros, en el que vas a tener la conexión con el sol, con la luz. Fijaros que aquí a través de la luz vais a poder, a la luz del sol vais a poder, y os hablan los pleiadianos el lenguaje de la luz, a través de la luz vais a poder resolver todos esos dolores del corazón, y luego en un proceso de desarrollo de habilidades, que una vez que estéis conectados ya con esas nuevas habilidades de tener más templanza, de gestionar mejor emocionalmente vuestra mente emocional, vais a poder llegar a un proceso de poder colaborar con otras personas gestionando mejor las emociones de que ellos causan en tu vida, en ese florecimiento, para no estar tan dualista con tu mente, ni tan conectado con esas situaciones de angustia y de agobio. Y que todo esto va a ser algo que va a llevar su tiempo,
que vas a aprender a cómo determinadas personas que pueden hacerte daño, porque claro, cada uno tiene sus experiencias aquí en la Tierra. Entonces, llegar a saber gestionar mejor las experiencias de todos ellos que puedan tener aquí. Entonces, vamos a preguntar, por favor, darnos más consejos sobre este 8 de oros, cómo grupo 3 puede evolucionar en la gestión emocional. Más consejos sobre cómo puede evolucionar en la gestión emocional, por favor. Aprendiendo a los nuevos comienzos. Y ahora es que ha vuelto a salir la carta. Bueno, estas tres tienen que salir. La abundancia y la conexión con las personas. Es decir, no es decir, elimina a las personas tóxicas de tu vida, ¿no? Te están dando el consejo en el centro de conexión con otras personas. Una nueva perspectiva y un despertar. Que aquí es despertar, que en el fondo es esa conexión con la luz, que a través de la luz vas a poder llegar a conectar de esa forma y a poder llegar a contactar con esa abundancia. También tienes el consejo del 8 de copas. Que es un consejo de que en el caso de que tengas estas relaciones tóxicas, pues el saber marcharte en el momento adecuado cuando sea así. Porque muchas veces es importante hacer ese acto de amor. Entonces, una relación o una situación ya termina y que además tú a través de la conexión con tu alma lo vas a saber, porque tu alma te va a decir, ya he vivido lo que tenía que vivir, porque claro, tu alma también quiere vivir esas relaciones, ese conocimiento, esa sabiduría de esas personas que puedan tener un comportamiento que no es el que más te gustaría, pero tu alma también quiere tener esos contactos, porque quiere aprender. Muchas veces decimos aquí, no me creo que mi alma quisiera tener esto. Bueno, pues sí, porque tu alma no piensa con tu mente, piensa de una forma diferente, piensa con la mente de la fuente, que está todo relacionado con posibilidades y experiencias, y nada más. No hay apegos, no hay identidades, no hay identificaciones. Y bueno, y cierra la lectura esta mini consulta con el 2 de oros, que son cosas que vas a tener que gestionar de momento a momento. Y aquí con el as de oros, de copas, nos están hablando de lo que es saber gestionar mejor esas nuevas relaciones, saber gestionar las antiguas, irte si es necesario, tener una nueva perspectiva, pero todo dentro de la unidad. Es decir, despedirte con amor o, digamos, minimizar ese contacto, que es lo que nos estaba diciendo aquí de esta marcha, minimizar ese contacto a través de la luz, y ser capaz de saber tener un nuevo comienzo en la abundancia, en la unión con otras personas, teniendo unas perspectivas distintas, aprendiendo a cómo integrar la relación con otras personas, que es lo que hemos canalizado desde el principio. Es importante el aprendizaje del factor humano, de las conexiones con otras personas. Así que esta ha sido tu lectura. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, dale al botón de me gusta, comparte el vídeo con amistades y seres queridos si quieres que puedan estar en un camino similar a este. Y como no, suscríbete al canal. De esa forma están conectadas nuestras energías y para mí es más fácil conectar contigo. Y como no, hazte miembro de la Alianza de Corazones. De esa forma podrás acceder a todo este más de 50 vídeos de sabiduría, de conocimiento, de poner en práctica a través de todas estas actividades de puesta en práctica, que son 47, y poder llegar a saber más para aplicar de forma práctica en tu vida poquito a poco, según estos caminos te ocurren. De esa forma puedes tener más armas, más recursos. Y nada más, muchísimas gracias y que el amor, la paz y la luz estén siempre contigo.